Buenos días. Para comenzar, me gustaría agradecer al Comité del Congreso por haber aceptado nuestra propuesta y a todos ustedes por su interés. Mi nombre es Marta Rodrigo Hernández y junto a mi compañera María Teresa del Moral Marcos hemos desarrollado una situación de aprendizaje para la asignatura de música en segundo de la ESO titulada La Vuelta al Mundo en 80 días. Esta propuesta busca integrar un enfoque intercultural e inclusivo en la enseñanza de la música, siguiendo principios pedagógicos innovadores. En esta diapositiva pueden observar el índice que seguirá nuestra presentación. La idea de este proyecto nace de la necesidad de superar los modelos monoculturales en la educación musical, que ya no responden adecuadamente a un mundo globalizado, como apunta Cassells, caracterizado por la comunicación instantánea y la creciente movilidad de la población. En el ámbito educativo, especialmente en el aula de música, el enfoque intercultural es esencial. Bernabé señala que no basta con añadir referencias a músicas de distintas culturas. Es clave fomentar en los estudiantes actitudes y procedimientos críticos que les permitan entender cómo los sesgos culturales influyen en la construcción del conocimiento. En esta línea, el Decreto 39/2022 enfatiza que las situaciones de aprendizaje deben abordar problemas relevantes para los estudiantes, garantizando aprendizajes significativos. Por ello, se propone una situación de aprendizaje centrada en el sistema de clasificación de instrumentos musicales de Horst-Postel-Sachs. Así, se busca ampliar la comprensión del alumnado más allá de los instrumentos de la Orquesta Sinfónica Europea, promoviendo una actitud de apertura y valoración hacia otras culturas y modos de expresión, en concordancia con los principios pedagógicos actuales. Esta propuesta de situación de aprendizaje parte de la necesidad de fomentar una conciencia global y un enfoque crítico en torno a la diversidad cultural en la educación musical. En nuestras aulas predomina el conocimiento de instrumentos pertenecientes a la orquesta sinfónica, que gozan de un prestigio social y cultural elevado. Esto, sin embargo, deja fuera un amplio abanico de instrumentos y expresiones musicales que son igual relevantes y que han sido discriminadas por razones étnicas, de género e incluso de clase social. Este problema deriva de modelos educativos estandarizados y de metodologías que priorizan contenidos de carácter etnocentrista, enfocándose en los instrumentos más conocidos en lugar de abrirse a otras posibilidades musicales. Así, el aprendizaje se limita a una serie de instrumentos cuyo valor fue definido en gran parte por su papel en la orquesta decimonónica, un enfoque que ya no resulta significativo para los alumnos. En respuesta, esta situación de aprendizaje propone un cambio de perspectiva. En lugar de memorizar instrumentos y su rol en un contexto muy específico, se plantea la comprensión de un sistema de clasificación basado en criterios empíricos y funcionales. Este sistema permite al alumnado comprender el funcionamiento de cualquier instrumento productor de sonido que pueda encontrar a lo largo de su vida, promoviendo así una apertura mental y una valoración crítica hacia todas las expresiones musicales. De esta manera se logra no solo un cambio de contenido, sino también un cambio en las miradas al otro, como señaló Bernabé, que sea más inclusiva y respetuosa. De esta manera, los conceptos de diversidad y multiculturalidad no son un simple añadido, sino un eje central en el que se basan tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la evaluación de los logros. La propuesta educativa que presentamos sigue los principios del diseño universal para el aprendizaje, o DUA, con el objetivo de promover una educación inclusiva, tal como establece la ley educativa vigente. Este marco, según el anexo 2A de dicha ley, subraya la importancia de personalizar el aprendizaje para asegurar igualdad de oportunidades y una verdadera inclusión educativa. En el contexto de la asignatura de música, estos principios se concretan en una metodología que fomente la participación activa del alumnado y les invite a aplicar el pensamiento crítico y la creatividad, mientras exploran sus propios intereses y expresan ideas y emociones. Las actividades que diseñamos son dinámicas y participativas y están pensadas para llevarse a cabo íntegramente dentro del horario de clase. Esta organización asegura que todos los estudiantes tengan acceso igualitario a las experiencias de aprendizaje sin la carga de tareas adicionales en casa. Además, así se promueve la colaboración y el intercambio de opiniones entre los estudiantes, valorando siempre que las críticas sean constructivas y útiles para el desarrollo del grupo y de cada individuo. Cada actividad está diseñada para movilizar conceptos del currículo de música y se apoya en una variedad de herramientas creativas, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, y recursos artísticos. Los productos y avances de las actividades se recogerán en un portfolio
individual para cada alumno, lo que permitirá una evaluación continua y reflexiva del proceso de cada estudiante. Esta situación de aprendizaje se organiza en 3 fases: motivación, desarrollo y difusión. En la fase de motivación buscaremos captar el interés del alumnado mediante una contextualización interdisciplinar que relacione la música con otras áreas de conocimiento. El objetivo es ayudarles a entender que la música se ubica en un contexto amplio y cómo se conecta con diversas expresiones culturales e históricas. Además, las actividades de discriminación auditiva permitirán que se vayan familiarizando con la diversidad tímbrica. En la fase de desarrollo, el alumnado profundizará en el aprendizaje mediante varias actividades que detallaremos a continuación, centradas en la exploración y comprensión de los instrumentos musicales. Por último, en la fase de difusión, los estudiantes compartirán los resultados de sus investigaciones y sus creaciones. Esta fase les permitirá no solo consolidar lo aprendido, sino también practicar habilidades comunicativas al explicar sus proyectos a sus compañeros y otros invitados. En esta diapositiva pueden observar el nombre de las actividades y su secuenciación. La primera actividad pertenece a la fase de motivación y se llama Situándonos, el mundo en que vivimos. Esta actividad, además de introducir la geografía de manera interdisciplinar en la clase de música, fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje lúdico, y sirve como un primer contacto con la diversidad cultural en el contexto musical. Al comienzo de la clase, retiraremos las sillas del aula para dejar espacio en el centro y extender una alfombra grande con el mapa del mundo. Al llegar, cada estudiante recibirá un sobre que contenga una tarjeta con la bandera y el nombre de un país, aunque se les pedirá no abrirlo hasta que comience el juego, que consistirá en extraer uno a uno los nombres de los países de una bolsa. Cuando se mencione el país correspondiente, el estudiante que tenga la tarjeta de esa bandera deberá colocarla sobre el mapa en la ubicación correcta. Para lograr esto en el menor tiempo posible, se alentará a los compañeros a guiar y colaborar, evitando un enfoque competitivo, con el objetivo de que todas las tarjetas sean colocadas correctamente antes de que termine la sesión. Si logran esto, se les premiará con un sello en su ficha de puntos. Al finalizar la actividad, cada alumno guardará la tarjeta de su país en su portfolio, junto con una fotocopia de un mapa mundi donde podrán señalar el país que les ha tocado. La segunda actividad forma parte también de la fase de motivación y se llama Dibujando lo que escuchamos. En la primera sesión, en el aula de música, los estudiantes trabajarán en grupos de 3, formados de manera que se promueva la diversidad y el equilibrio, y se evitará juntar a estudiantes que hayan tenido conflictos previos. La dinámica comenzará repartiendo un taco de post-its de color distinto a cada grupo, con la instrucción de dibujar en cada post-it el instrumento musical que quieran estar escuchando en una serie de fragmentos auditivos. Se les dará libertad para basarse en instrumentos conocidos o dejar volar su imaginación y diseñar uno nuevo. Una vez completados, los dibujos se colocarán en diferentes puntos de las paredes del aula, organizados por audiciones, y se reproducirán nuevamente los fragmentos musicales. Cada grupo votará por el dibujo que, en su opinión, más se asemeje al instrumento real. Después se proyectarán los vídeos que muestran los instrumentos reales y se realizará una segunda votación para decidir cuál de los dibujos es el más parecido. El equipo que obtenga la mayoría de votos en la primera votación recibirá un sello en su ficha de puntos y los elegidos en la segunda, 2 sellos. La segunda sesión se llevará a cabo en el aula de informática, donde cada grupo participará en un Kahoot, en el que se presentarán fragmentos musicales y deberán elegir entre 4 imágenes de instrumentos. Nuevamente, el equipo que acierte más respuestas obtendrá un sello adicional en su portfolio. La fase de desarrollo se enlaza con la fase inicial mediante la actividad La misma orquesta de siempre. Consistirá en un juego desarrollado en una sesión de clase más una tarea de metacognición que requerirá entre 15 y 20 minutos de la sesión siguiente. De nuevo, será necesario contar con un espacio vacío en el aula de música, donde se comenzará colocando las telas sobre el suelo de manera colaborativa para que se correspondan aproximadamente con el esquema de la ubicación de cada familia de instrumentos en la orquesta sinfónica. Si se observa una dificultad generalizada para llevar a cabo esta tarea, se proyectará un esquema en la pantalla como guía. Para continuar, se repartirá una tarjeta con un instrumento de la orquesta sinfónica a cada alumno, con instrucciones de no compartir con los compañeros cuál les ha tocado. De uno en uno tendrán que situarse en la familia a la que creen que pertenece su instrumento y actuar como se toca dicho instrumento con gestos. Sus compañeros tratarán de adivinar el instrumento y, una vez lo hayan adivinado, señalarle si está en la ubicación adecuada. Si es así, el alumno recibirá un sello. Para finalizar la actividad, todos los alumnos se situarán en el lugar que les corresponda.
Se les indicará que se coloquen en cuclillas y que se levanten cuando el director de orquesta señale su grupo. El papel del director de orquesta rotará entre los alumnos. En los minutos dedicados a esta actividad en la siguiente sesión, los alumnos tendrán que dibujar el esquema de la orquesta en un folio. Marcarán en este esquema el lugar en el que se sitúa el instrumento que se les asignara y, a continuación, deberán escribir sobre 3 cuestiones: qué conocían sobre ese instrumento, qué han aprendido sobre ese instrumento durante la actividad y cómo creen que podrían saber más sobre él. Esta ficha se guardará en su portfolio. Mediante una mirada distinta, perteneciente a la fase de desarrollo, se trabajará el sistema de clasificación de instrumentos musicales de Hochbosch-Sachs. Se combinarán pequeñas píldoras de información teórica con píldoras audiovisuales, de manera que el alumno pueda ir adquiriendo un catálogo de los tipos de instrumentos musicales que existen y puedan existir. Al no enfocarnos en desarrollar detalladamente ninguno, el alumno cuya curiosidad se despierte con las píldoras podrá ampliar su conocimiento de manera autónoma, fomentando así destrezas relacionadas con la investigación y respondiendo a sus gustos personales. Se fomentará la participación del alumnado mediante el debate y la invitación a cuestionar los conceptos que les están siendo transmitidos. Esta dinámica se llevará a cabo aproximadamente en 3 sesiones, tras lo que se jugará el Phonopoly creado con Genially para consolidar los conocimientos durante una sesión. El docente agrupará a los alumnos en grupos de 3 a 5 personas, atendiendo a la comprensión de los conceptos observada en las sesiones previas, de manera que exista un equilibrio entre aquellos alumnos que han demostrado una mayor rapidez de interiorización de estos y los que hayan encontrado mayores dificultades. En cada casilla de este juego se plantearán preguntas relativas a los contenidos tratados en las sesiones previas. Se entregarán los sellos al final de la actividad en función del desempeño, medido en preguntas contestadas correctamente por cada equipo. La propuesta Investigando instrumentos extraños consiste en un proyecto de investigación llevado a cabo durante 5 sesiones empleando las TIC. La metodología para estas sesiones implicará el trabajo autónomo del alumno, contando con el docente en el aula como apoyo para resolver dudas o aconsejar. Si bien cada alumno realizará su trabajo de manera individual, se permitirá la interacción en el aula para compartir su proceso de investigación y elaboración de resultados con algunos compañeros, además de colocarlos de manera que aquellos con más dificultades en el manejo de las TIC puedan recibir apoyo de sus compañeros. En los primeros 20 minutos de la primera sesión harán una búsqueda y elección de 3 instrumentos musicales, uno de una cultura que no sea la occidental, el segundo a elegir entre perteneciente al ámbito de la música antigua o de la música tradicional, y un último de tipo electrónico o de creación reciente. A medida que cada alumno escoja su instrumento, se lo comunicará a la profesora para que lo apunte en la pizarra, de manera que ningún alumno de esa misma clase elija el mismo instrumento. Una vez cada alumno haya escogido los 3 instrumentos, deberán buscar y guardar en su espacio de almacenamiento individual una imagen de cada uno y un enlace a un vídeo en el que se pueda apreciar su sonido. A lo largo de las 3 sesiones siguientes, elaborarán una presentación de Canva con información sobre cada uno de los instrumentos, lugar de procedencia, año de creación y clasificación como mínimo. De esta manera, contarán con una sesión para cada instrumento, por lo que el nivel de elaboración de la presentación y cantidad de información se adaptará a los tiempos del alumno. La 5ª sesión podrá así dedicarse a completar, revisar y mejorar la presentación, generar códigos QR a partir de los enlaces a los vídeos y crear un documento destinado a la impresión. Para acabar la fase de desarrollo se dedicarán 6 sesiones a ecoorquestas, estructuradas en 2 partes cada una. La primera, dedicada al trabajo del contenido sobre agrupaciones, y la segunda, destinada a la elaboración manual de instrumentos musicales con material reciclado. Durante la primera parte de las 3 primeras sesiones se explicarán los conceptos relativos a las agrupaciones musicales. En este tiempo de las 3 siguientes sesiones, los alumnos trabajarán en grupos de 4 o 5 personas, formados por el docente, para crear un grupo musical ficticio que se corresponda con las características de alguna de las agrupaciones explicadas en las sesiones anteriores, o una combinación de distintos tipos, siempre justificada con la información sobre el género musical que interpreten y los instrumentos musicales que toquen. Deberán, además, inventar un nombre para el grupo, un apodo para cada miembro y el nombre de un álbum y al menos una de sus canciones. La parte de las sesiones relativa a la construcción de instrumentos reciclados se estructurará de la siguiente manera. En la primera sesión, cada alumno decidirá qué tipo de instrumento va a construir y elaborará una ficha, que será incluida en su portfolio, que enumere los materiales que va a emplear e incluya un boceto aproximado del instrumento.
Si bien esta primera tarea se realizará de manera individual, los alumnos ya se colocarán por grupos, los mismos que para la otra parte, para compartir ideas y sugerencias. Durante las siguientes 4 sesiones construirán los instrumentos cooperando y organizando su propio ritmo de trabajo para que no quede sin terminar la tarea en el tiempo de clase. En la última sesión se enlazarán las 2 partes de la actividad mediante la exposición a los compañeros. Se interpretará también en esta un fragmento de su canción improvisada durante los minutos de trabajo concedidos antes de la exposición. Será una interpretación fundamentalmente vocal y con el acompañamiento rítmico, pero se valorará también la representación gestual con los instrumentos que no puedan ser utilizados realmente. El producto final de esta situación de aprendizaje será una exposición creada al poner en conjunto las presentaciones elaboradas por cada alumno a lo largo de la actividad 5. La exposición será en un primer lugar al grupo clase y después se difundirá al resto del centro. En la exposición al grupo clase se mostrarán las presentaciones elaboradas en Canva y se fomentará que el alumno muestre lo que más le haya interesado sobre sus descubrimientos para que su interés motive al resto. Las imágenes empleadas en estas presentaciones serán las que se muestren en el patio de las aulas de música para su difusión entre el alumnado del centro. Cada imagen se acompañará con un código QR generado a partir de los vídeos también empleados en las presentaciones. Se imprimirá a color una ficha por cada alumno, con sus 3 imágenes y su correspondiente código QR. Se invitará en otra sesión a los alumnos de otros cursos a asistir a la explicación de la exposición, siempre y cuando no perjudique el desarrollo de las materias que coincidan con nuestra hora de clase. Y los alumnos deberán explicar a sus compañeros qué pueden encontrar en esta exposición. En resumen, hemos aplicado a esta propuesta educativa una serie de principios fundamentales que contribuyen a la inclusión y a la riqueza cultural en el aprendizaje musical. Primero, el diseño de las actividades se ha basado en la flexibilidad de recursos, estrategias e instrumentos, siguiendo los principios del DUA. Esto nos ha permitido adaptar los contenidos a la diversidad de nuestros estudiantes, atendiendo a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Además, nos hemos alejado de los modelos monoculturales para ofrecer una perspectiva intercultural y de alteridad. De este modo, no solo se integran referencias culturales diversas, sino que se fomenta la empatía y el respeto por otras tradiciones musicales, permitiendo a los estudiantes cuestionar y ampliar su visión de la música y del mundo. Un aspecto central en este enfoque ha sido también responder a los intereses y necesidades de los estudiantes. La selección de actividades dinámicas y personalizadas permite que cada alumno se sienta motivado a explorar la música desde sus propias curiosidades, lo cual incrementa la relevancia y el significado de los aprendizajes. Por otro lado, nos hemos esforzado en atender a la diversidad sin crear otras barreras, promoviendo un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes puedan participar y compartir sus perspectivas. La igualdad de oportunidades ha sido una prioridad en cada fase del proceso. Finalmente, hemos querido que la música sirva como herramienta para unir comunidades, resaltando cómo las expresiones culturales diversas pueden convivir y enriquecer el aprendizaje colectivo. Así, la música no solo se convierte en un contenido a estudiar, sino en un medio para construir comunidad y promover valores de respeto y solidaridad. Y con estas referencias bibliográficas principales para nuestra investigación nos despedimos y agradecemos nuevamente su atención.